Muy buenas noches amigos, aquí comienza nuestro programa de salud, Tu Salud Primero, patrocinado por el Holy Name Medical Center. En esta oportunidad tenemos la visita, o mejor, hemos visitado el consultorio de un gran médico aquí en la ciudad de West New York, el doctor Mario Pelletier, con quien vamos a conversar de algo muy importante y que a veces nosotros nos preguntamos, ¿será que sufrimos de los riñones? La importancia de los riñones es vital para nuestra supervivencia. Por nuestros riñones pasa durante todo el día la sangre de nuestro cuerpo al menos 100 veces. Los riñones separan como si fueran un filtro las impurezas que acumulamos. Las funciones principales de los riñones son regular las cantidades de sal y de agua dentro del cuerpo. También mantener el equilibrio apropiado de ácidos corporales y eliminar productos de desecho de la sangre. Los riñones están compuestos por millones de filtros diminutos llamados nefronas. Estas trabajan continuamente filtrando la sangre para eliminar el exceso de desechos que el cuerpo tiene y para regular el equilibrio químico y de los fluidos orgánicos. Cuando los riñones funcionan bien, una persona no se cansa a consecuencia del exceso de materiales de desecho, ni tampoco se hincha por el exceso de líquido en el cuerpo. Nuestros riñones se deshacen de los productos de desecho a través de la orina. La orina es un medio líquido que transporta las impurezas viajando desde los riñones que la producen hasta la vejiga que la acumula y regula su expulsión a través de músculos y esfínteres. Doctor Mario, buenas noches, bienvenido aquí a Tu Salud Primero, doctor. Bueno, y doctor, queremos conversar con usted en esta oportunidad de algo que a veces la comunidad hispana nos preocupa y es los riñones. ¿Qué es el sistema urinario? ¿Cómo funciona el sistema urinario de nuestro cuerpo? Bueno, el sistema urinario, principalmente los órganos que lo constituyen, empiezan desde los riñones, los uréteres, la vejiga que está conectada con los riñones a través del uréter, y finalmente la uretra, que difiere entre el hombre y la mujer. Pero es el órgano que más se ve, que es donde hay lo último, que es donde sale la orina ya. Okay. Y para hablar más popularmente para todos nuestros televidentes que nos están escuchando y viendo, ¿qué funciones tienen los riñones? ¿Qué funciones tiene la vejiga? ¿Qué funciones tiene la uretra? Bueno, la función del riñón es súper importante en el funcionamiento de todo el organismo. Vamos a decir, es como un filtro que va a filtrar todo lo que le lleva la sangre al riñón para tratar de limpiarla, eliminar las toxinas. Y esas toxinas las coge el riñón y las va a eliminar a través de la orina, por todo el conducto de la orina. Después que sale del riñón va al uréter, del uréter a la vejiga, que es como un reservorio, es como el almacenaje de la orina hasta que esté lista para salir a través de la uretra. Okay. Doctor, ¿hay una relación directa entre el sistema circulatorio y los riñones para que haga esto? Sí, hay una relación directa en el sentido de que prácticamente toda la sangre de nuestro organismo eventualmente va a cruzar, va a llegar hasta el riñón, y el riñón es como un laboratorio, está lleno de componentes químicos que tienen que controlar hasta el control de la presión, control hasta de la misma formación de sangre. Todo esto está formado por el riñón. Cualquier cosa que altere el riñón va a alterar formación de sangre y puede alterar la formación de la presión sanguínea. La pregunta no puede ser como boba, pero sí, todos los órganos de nuestro cuerpo son importantes. ¿El riñón tiene una importancia más específica? Bueno, podríamos decir, es específica en el sentido que si no funciona vamos a retener cantidades de toxinas que nos hacen imposible poder seguir viviendo si no están funcionando. Esa es la razón por la cual muchas personas se ponen en diálisis, la necesidad de eliminar esas toxinas cuando ya el riñón no está funcionando. Ok. El común de nosotros, de nuestros televidentes, pregunta, ¿cuáles son las enfermedades que más afectan al riñón? Bueno, las enfermedades que más afectan al riñón, las más comunes que se ven, son las infecciones. Pero claro, de ahí el riñón puede sufrir una serie de enfermedades, y otras enfermedades pueden afectar al riñón,
como enfermedades como el lupus pueden afectar el riñón y irlo dañando progresivamente. Todavía hay otras enfermedades como Sjögren's disease, que son más complicadas, pero más raras. Pero lo más frecuente que uno afecta el riñón probablemente son las infecciones. ¿Y esas clases de infecciones cómo se adquieren? ¿O son virus? ¿O cómo es, doctor, que se adquiere? No, las infecciones son bacterianas, no son virus, son bacterianas y regularmente necesitan tratamiento con antibióticos. Y se adquieren generalmente por sentido ascendente, o sea, la uretra es una comunicación directa del sistema urinario con el exterior. Y por eso ahí es probablemente donde empiezan todas las infecciones. Y esa es la razón, por ejemplo, que las mujeres son más propensas a tener infecciones en la orina que el hombre, porque el hombre, la infección en la orina, al tener que ir a través del pene, es un conducto más largo y hace que sea más difícil para la bacteria la penetración. Pero en la mujer el conducto es mucho más corto y casi está directo a la vejiga y hace que sean propensas las mujeres de cistitis, que es una queja muy frecuente en la mujer. ¿Qué síntomas tenemos las personas cuando ya hay una infección? ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, lo primero que uno se da cuenta probablemente es el aumento de la frecuencia de la orina, la dificultad para orinar con la intensidad normal. Siempre se queja mucho de que le orina muy poco, muy frecuente y en muchas ocasiones con mucho ardor en la orina. Eso es verdad. Doctor, ¿y cuándo nosotros, qué cuidados debemos tener precisamente para no caer en esas infecciones? Bueno, esas infecciones generalmente probablemente mantener, principalmente en la mujer, la higiene de mantenerse, que no las bacterias que existen tanto en la vagina como inclusive alrededor del ano, porque la proximidad del ano y la uretra son muy cercanos principalmente en la mujer, y eso es una de las causas frecuentes de las infecciones. No tiene a veces ni siquiera que ver con la higiene personal de esa persona, sino es simplemente que esa es el área que todas viven. Ok. Bueno, queridos televidentes, vamos a hacer un corte de comerciales y ya regresamos aquí en Tu Salud Primero, patrocinado por el Holy Name Medical Center con el doctor Mario Pelletier. Salud. Gracias. Salud. Gracias. Salud. Gracias. Cada vez que usted toma estas simples medidas, evita contagiar a otros, protegiéndole su salud. Gracias. Invierno, tiempo de prevenir. Gracias amigos por regresar a Tu Salud Primero, patrocinado por el Holy Name Medical Center. Hoy hablando sobre riñones y enfermedades urinarias con el doctor Mario Pelletier. Doctor, pues yo sé que no es común ni es corriente, pero a veces nos preguntamos, ¿hay algunas medicinas, hay algunos alimentos que pueden ocasionar enfermedades de los riñones? Bueno, las medicinas, en muchas medicinas pueden ser lo que uno llama nefrotóxicas, o sea que pueden tener un efecto potencial de daño al riñón. Y no necesariamente hay que hacer énfasis que no necesariamente todas son medicinas recetadas. Tal vez las medicinas más frecuentes que pueden producir daño al riñón son sin recetas, como son lo que se llaman antiinflamatorios, que se usan muy frecuentemente y que se venden en la farmacia con un componente principal como es la ibuprofen, que es un componente genérico muy frecuente, pero hay otros componentes también muy parecidos a eso que pueden producir daños tóxicos al riñón. Cada vez que se tenga pensar en una medicina esas de dolor, a excepción de la acetaminofén, pueden tener la propiedad de producir ciertos daños en el riñón. Muy raro, pero es posible. Y todavía es más frecuente a medida que van aumentando los años. Hay mucha mayor tendencia a que puedan producir un daño al riñón en ese sentido, esas medicinas.
Pero otras medicinas formuladas para la tensión, para todo eso. Las medicinas formuladas para la tensión, yo sé que eso es una de las cosas que se habla mucho en las personas, pero una de las razones principales en cuanto a la medicina de la tensión es que uno de los daños que se produce a los riñones es por la presión alta, y por eso uno ve en personas tomando medicina de la presión, muchas personas con daño en el riñón, y viene el problema, o sea, ¿es la medicina o es la presión alta la que ha producido el daño al riñón? Y se tiene entendido que es principalmente el uso de la presión alta. Hay otros antibióticos muy raramente también que pueden producir daños tóxicos, y hay antibióticos que solamente necesitan el riñón adecuado para poderse eliminar, y hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando el riñón no está funcionando bien, hay medicamentos que hay que ajustarle la dosis también. En alimentos, productos. Los alimentos en sí probablemente no tengan así un efecto nocivo directo hacia el riñón. Eso es muy difícil. Estamos por lo menos hechos bastante resistentes a vivir. Yo sé, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos las abuelas, yo digo en el caso mío, hablaban de que la sal, comer muy salado dañaba los riñones. Comer la sal en sí no te va a hacer daño al riñón. El problema que viene la sal es que indiscutiblemente si tomas mucha sal no vas a orinar, y ya eso viene en la persona, pero es el efecto directo de la sal sobre el organismo. No vas a orinar y sientes deseo de que tienes que ir a orinar y no puedes, pero es el efecto de la sal que lo que hace es que te seca internamente y casi no tiene circulación de líquidos internamente. Los riñones sacan al exterior los productos de desecho de la actividad celular por medio de la orina. Y además, ayudan a controlar el nivel de ciertos elementos necesarios para el cuerpo, como el agua, las sales minerales y otras sustancias. Los mamíferos, por su parte, expulsan estos desechos en forma de urea a través de la orina. Filtrar las impurezas de la sangre, mantener constante su salinidad, así como mantener el equilibrio de otras sustancias vitales para el organismo, son las complejas misiones de las que se ocupan los riñones. Resulta prodigioso que estos diminutos órganos, de apenas 150 gramos cada uno, sean el sistema de limpieza del organismo. Los dos riñones del cuerpo humano están alojados en la parte posterior del abdomen, conectados con arterias, venas y con los tubos que conducen la orina hasta la vejiga. El interior del riñón tiene una estructura compleja que le permite realizar su misión con un alto nivel de eficacia. Algunas sustancias, como el agua y las sales minerales, se reabsorben solo en las cantidades necesarias para mantener el equilibrio interno del cuerpo. Entre las sustancias que es necesario eliminar está la urea, un compuesto que produce el hígado como producto de desecho del consumo de proteínas. Otras, como los medicamentos, se reabsorben solo en parte. A medida que se van devolviendo elementos a la sangre, el líquido restante se va convirtiendo en orina. Cuando la orina sale de esas plantas purificadoras que son los riñones, ya solo contiene productos inservibles para el organismo. Los riñones humanos filtran unos 180 litros diarios de agua y la mayor parte se reabsorbe. Apenas 1,5 litros pasa a la orina. La orina sale de los riñones por unos delgados tubos llamados uréteres, que la destilan gota a gota en un depósito situado en el fondo del pubis, la vejiga, donde queda almacenada hasta que se expulsa al exterior a través de la uretra. Las ganancias y pérdidas de agua del cuerpo son continuamente cambiantes, y sin embargo, la concentración de sus líquidos corporales permanece constante gracias al trabajo de los riñones, parcialmente autónomos, pero también controlados por el cerebro por medio de las hormonas.
la naturaleza no se hubiera tomado el trabajo de diseñar dos órganos de filtración si no tuvieran una importancia vital para el organismo. Normalmente, los riñones funcionan con una eficacia excepcional en su difícil tarea de vigilar el equilibrio interno de los líquidos de nuestro cuerpo. Pero a veces se producen fallos en la eliminación de la orina. Con frecuencia, las sales forman piedras que obstruyen el paso de la orina en la vejiga o a través de los uréteres y provocan intensos dolores. Es un problema antiguo, ya que se han encontrado piedras en momias egipcias. En algunos casos se eliminan quirúrgicamente, pero actualmente se utilizan mucho otras técnicas, como los ultrasonidos y el láser, para pulverizar las piedras y restablecer normal de la orina. El fallo renal es mucho más grave. Cuando los riñones dejan de funcionar, el cuerpo no puede eliminar sus desechos y se produce un envenenamiento progresivo del organismo que, si no se trata, conduce inevitablemente a la muerte. En estos casos se recurre a la hemodiálisis o riñón artificial, un aparato que desde fuera del cuerpo filtra artificialmente la sangre imitando el trabajo del riñón. Para ello, durante 2 o 3 noches por semana, se filtra la sangre del paciente a través de una membrana, cuyos poros son semejantes a los de los capilares de la cápsula de la nefrona, y así se retienen los elementos necesarios y se eliminan los desechos. Para estos enfermos, solo existe un medio de liberarles de su continua dependencia de la hemodiálisis: el trasplante de riñón. Aquí tengo que hacerle otra pregunta al doctor del argot popular. Los cálculos de riñón. ¿Por qué se dan estos cálculos? ¿Qué pasa? Los cálculos del riñón, generalmente la mayoría son productos de depósitos de sales de calcio en el mismo riñón. Hay personas en familias que tienden a tener cálculos muy frecuentemente. Y hay alimentos en este sentido, sí, y bebidas como el café, hasta el tomate, que pueden ayudar a la producción de cálculos. Por eso, cuando se tiene cálculos, uno lo que siempre trata de obtener un cálculo que salga del riñón para tratar de saber cuál es la composición y poder ajustar el estado de vida de la persona, de sus cambios en cuanto a comida y bebidas. ¿Pero un mal tratamiento de estos cálculos puede arruinar con el riñón? Si un cálculo está ahí, está dentro del riñón y sigue creciendo y llega a obstruir el riñón, pues el riñón se puede dañar. Hay personas que el riñón a veces hay que sacarlo porque tienen cálculos tan grandes que hay que sacarlo. ¿El cáncer de riñón no es muy común? ¿O es una el cáncer no es tan raro, pero es un cáncer que con tratamiento a tiempo pues, puede tener un buen resultado. Ok, doctor. Ahora sí pasemos a hablar un poco de esa medicamento de tratamiento que no es muy bueno, la diálisis. ¿Cuándo se determina que una persona tiene que tener diálisis? Bueno, se determina cuando una persona tiene diálisis. Hay varios factores, pero en sentido general el riñón es un filtro y debe como filtro y bomba tiene que trabajar a cierta velocidad por minuto. Hay un número X que se usa para pensar que esa persona va pronto a ir en diálisis. Muchas veces si no hay síntomas negativos hacia la persona, pues uno puede dilatar la diálisis, pero sabe que es cuestión de tiempo. Eso uno lo va chequeando normalmente, cómo está el nivel de funcionamiento del riñón. A medida que baja, si baja demasiado, pues ya hay indicación de diálisis. Quiero hacer énfasis que el porque se orine no significa que no haya un fallo renal. La persona puede tener un fallo renal y puede estar orinando. Porque es una de las creencias también. Si usted orina bien, usted tiene problemas. No, sí, no, por eso es eso. Puede estar orinando, pero el riñón no está funcionando bien. El riñón no está funcionando bien.
La diálisis no es uno de los procedimientos, mejor dicho, es el procedimiento que termina en un cambio de riñón, en un trasplante. Es el primer paso. Si entra a diálisis, pues entonces se trata de ver si eventualmente se puede obtener un donante o poner el paciente en un programa de trasplante de riñón y puede resolver el problema de la diálisis y no tenga que usar diálisis más después del trasplante. Bueno, queridos televidentes, regresamos en unos minutos aquí a seguir conversando con el doctor Mario Pelletier a través de Tu Salud Primero, patrocinado por el Holy Name Medical Center. Ya regresamos. No le des más vueltas. Ponte a hacer ejercicio. Este invierno, haz deporte y entra en calor. Bueno, nuevamente regresamos aquí a Tu Salud Primero, patrocinado por el Holy Name Medical Center, conversando hoy con el doctor Mario Pelletier. Doctor, ahora vayamos al género. ¿Es verdad que las mujeres son más propensas a sufrir de los riñones? Bueno, son más propensas a sufrir de los riñones por lo que también había mencionado anteriormente. La uretra de la mujer está muy cerca de la vejiga, lo que la hace ser muy frecuente de infecciones en la orina. Y eso pues es a veces el principio de una infección generalizada en cuanto al riñón, porque la bacteria puede entrar por la uretra, pasa a la vejiga y después puede seguir ascendiendo hasta llegar al riñón y producir una infección en el riñón que es peligrosa y puede ser peligrosa para la vida de la persona. Uretritis, cistitis, ¿eso qué es, doctor? La uretritis es cuando solamente la infección uno determina que está localizado al tubito que lleva la orina de la vejiga hacia afuera. Y esa persona probablemente se queje principalmente de ardor al momento de orinar. No va a tener problemas de que va al baño muy frecuentemente. Ahora, cuando vas al baño muy frecuentemente, ya hay que pensar que la vejiga está envuelta. En ese sentido, cuando está inflamada, le entra orina porque el riñón le sigue mandando orina, entonces se llena más rápidamente porque por la inflamación se irrita y necesita ir a orinar. He oído también decir que hay problemas de vejiga. En las mujeres se cae la vejiga, algo así, le oía una operación, algo así. Sí, la vejiga, el problema de la caída de la vejiga en las mujeres tiene que ver mucho con la historia de los embarazos. Embarazos que son elaborados, que pueden producir eventualmente, cuando llegan después de los 40, 50 años, ya problemas de caída de la vejiga, que lleva a problemas urinarios del liqueo de la orina, que se oye mucho en la mujer. Okay. ¿Y en nosotros los varones, tiene algo que ver la próstata con este sistema? Sí, la próstata es parte del sistema genital masculino, pero tiene la localización está alrededor de la uretra masculina. Por eso es que cuando se va creciendo en años, los hombres van a tener problemas, la mayoría de ciertos problemas para ir a orinar con la misma frecuencia y a orinar con la misma fuerza que anteriormente. Sobre esto sí quiero detenerme un poquito, doctor. ¿Cuáles son las recomendaciones para todos nosotros los caballeros para tener una próstata sana? Bueno, para tener una próstata sana no hay una determinación exclusiva, pero sí hay que mantener buena hidratación, principalmente en cuanto a eso. Es un estado natural de la persona, la próstata va a ir aumentando de tamaño. No va a haber hombre que después de los 50 no tenga ya un crecimiento notable de la próstata. Puede ser que sea muy grande y entonces necesita intervención, no necesariamente operación, porque hay medicamentos ahora que pueden ayudar a reducir el tamaño de la próstata. Pero es algo que sucede naturalmente y no se puede evitar. Es diferente tener un agrandamiento de próstata a tener un tumor de próstata. Claro, son dos cosas diferentes.
El agrandamiento es simplemente crece la próstata de tamaño y no el tumor ya es que vas a encontrar muchas veces lo que llama uno un nódulo, que es que cuando se examina la próstata lo puede encontrar ese nódulo y es el que ya puede tener el origen, la raíz de un cáncer en esa área. Pero de todas formas los exámenes de sangre determinan el agrandamiento, ¿o se necesita el táctil para eso? Se necesitan las dos cosas, el examen táctil y la sangre, para determinar y correlacionar más o menos lo que uno encuentra. Uno puede tener en la sangre un nivel alto de lo que se llama PSA y no necesariamente significa que sea un cáncer. Muchas veces significa que hay una inflamación, puede haber algo que no mencionamos, puede haber hasta una infección a nivel de la próstata que origina que el PSA se eleve mucho. Ahora pasamos a otro tema, doctor. Sobre los tabúes de los riñones, en las mujeres le dicen, no use esos tacos tan altos que le va a dañar los riñones. Usted no salte tanto que se va a desprender los riñones. ¿Eso es bueno, lo que pasa es que el riñón es un órgano que está en el organismo de la persona y no tiene mucho soporte interno. Esa es la razón. Pero resistimos bastante. Bueno, por último, doctor, quisiera que nos dieran unos ligeros consejitos para mantenernos sanos nuestros riñones y no tener estos tabúes que a veces tenemos. Bueno, para eso indiscutiblemente va todo en sentido general. Higiene, buena alimentación principalmente son lo principal en ese sentido. Ok, doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Tu Salud Primero. Nos vemos la próxima semana aquí en el programa patrocinado por el Holy Name Medical Center. Gracias por haber estado con nosotros y nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches. El anterior programa fue traído a ustedes gracias al gentil patrocinio de Holy Name Medical Center. Recuerde que nos puede seguir sintonizando a través de su canal comunitario de Cablevisión y Comcast.